puntuación de Apgar 4, 7 y 8 en el primer, quinto y décimo minuto respectivamente. Dado que el paciente no respiró inmediatamente, se le pasó hacia OSI. Después de la reanimación, su respiración era rápida, más de 60 veces por minuto, superficial y irregular con retracción de los músculos intercostales, por lo que fue trasladado a OSI. Entonces acá vemos al paciente, la foto, sin diapositiva, por favor. Sin embargo, la disnea empeoró, por lo que se realizó una mamografía de tórax y el paciente ingresó a la unidad de UCI neonatal, donde se administró oxígeno con presión positiva continua en la vía aérea. El resultado del examen radiológico lo podemos ver en este lado de la pantalla, no se nota muy bien como tal. Sin embargo, revela una enfermedad de membrana hialina, o actualmente conocida como taquipnea dificultad respiratoria neonatal. Como tal, en esta imagen no se nota claro, pero ya en el tema de exposición vamos a ver más clara la imagen. También se presenta una disnea grado 1 con disminución de transparencia de ambos campos pulmonares. Siendo positivo. Para empezar a hablar de lo que es el tema de dificultad respiratoria en el recién nacido, vamos a abarcar diferentes patologías. Una de estas que vamos a tratar es la taquipnea transitoria del recién nacido. Primero que nada, ¿qué es esta enfermedad? Básicamente es el retraso en la absorción del líquido pulmonar, que posteriormente vamos a conocer la fisiología, fisiopatología y vamos a entrar más a detalle en esto. Otros nombres por los cuales se le conoce a esta enfermedad es el síndrome de pulmón húmedo o el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Con respecto a su epidemiología, esta es la causa número 1 de dificultad respiratoria en los recién nacidos. Es de condición benigna y generalmente se autolimita, tiene una resolución espontánea. Con respecto a los porcentajes, tiene un 10% de presencia en los recién nacidos de 33 a 34 semanas, un 5% de presencia en los recién nacidos de 35 a 36 semanas y un 1% de presencia en los recién nacidos de 37 a 40 semanas. Como factores de riesgo tenemos diferentes. Aquellos que engloban a los factores de riesgo por parte de la madre, maternos, y factores de riesgo propiamente del neonato. Como parte de la madre tenemos que, en general, vamos a ver que en diferentes patologías de dificultad respiratoria en el neonato, si es que la madre tiene como antecedente asma, diabetes mellitus, obesidad, hacen que el recién nacido sea propenso a tener estas patologías. Como parte del recién nacido, si es como vimos anteriormente en la epidemiología, si es un recién nacido al término, existe la posibilidad de que también tenga esta patología, y si es que es un pretérmino tardío, o sea que va desde las 34 hasta antes de las 37 semanas de nacido, también considera un factor de riesgo, y que sea un paciente de sexo masculino. Con respecto a la fisiopatología, vamos a ver diferentes etapas. Primero vamos a ubicarnos en lo que es el periodo de gestación. La producción de líquido pulmonar va a iniciar en la gestación temprana. Esta se va a dar por medio de los canales de calcio, los cuales van a jalar sodio, calcio y también líquido, lo que va a empezar a llenar los pulmones justamente de este líquido pulmonar. Va a alcanzar su pico en la etapa de la gestación tardía y este va a empezar a descender una vez se inicie el trabajo de parto, por medio de hormonas como el cortisol, las hormonas tiroideas, pero sobre todo va a ser por los canales de sodio, que en un principio van a ser no selectivos y posteriormente van a ser selectivos. Al momento del preparto, parto, van a empezar a descender por dos mecanismos, el mecanismo de absorción y el mecanismo de la expulsión. Esto que estamos viendo va a ser básicamente por el mecanismo de absorción, donde ya el sodio, el líquido, va a empezar a reabsorberse y va a dirigirse hacia los vasos linfáticos y hacia los vasos sanguíneos que están por el pulmón. Y este mecanismo va a ser favorecido por la ventilación y oxigenación. O sea, mientras el recién nacido respire, se oxigene, va a reabsorberse este líquido. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo es la expulsión, que se va a dar durante el momento del parto. Cuando el feto está pasando por el canal vaginal, se produce esta expulsión, disminuyendo mucho más la cantidad de líquido en los pulmones. Pero entonces, como vimos anteriormente, en los factores de riesgo estaba también un parto precipitado o la cesárea. En esos casos, o se pasa muy rápido por el canal vaginal o simplemente no pasa por el canal vaginal, haciendo que no se termine de expulsar completamente este líquido. Ahora, ¿qué es lo que también va a producir específicamente en los alvéolos y en los bronquiolos? Como va a haber mayor presencia de líquido en el pulmón del recién nacido, este se va a absorber más en los vasos linfáticos, en los vasos sanguíneos, y va a crear una congestión. Y esta congestión va a hacer que se produzca también un atrapamiento aéreo, que va a ser algo característico que vamos a ver posteriormente en el patrón radiológico de estos pacientes. Con respecto a su clínica, tiene una dificultad respiratoria leve a moderada,
inicia desde el momento que nace hasta dentro de las 2 horas. Lo principal, el signo patognomónico, es la taquimia. También se puede ver que el diámetro anteroposterior del recién nacido va a incrementar, el murmullo vesicular va a pasar normal y este cuadro clínico va a remitir dentro de las 12 a 24 horas. En casos más moderados, difícilmente severos, puede prolongarse hasta 72 horas. Y como mencioné anteriormente, su resolución es espontánea. Ahora, con respecto a la radiografía, generalmente la radiografía suele ser como la de un paciente normal, no encontraríamos nada característico. Pero si se llegara a encontrar algo en los pacientes con tejido transitoria, lo que pediríamos principalmente es el atrapamiento aéreo. Como mencioné también, vamos a ver la congestión vascular por la cantidad de líquido que se va a absorber en los vasos. También, justamente para compensar esta cantidad de líquido que está ingresando en los vasos, puede verse como mecanismo compensatorio una cardiomegalia leve, también puede haber la presencia de cisuritis, derrame pleural y densidades esponjosas, pero sin llegar a hacer consolidaciones. Con respecto al manejo, generalmente es expectante, hay que esperar, ¿no?, a que el paciente disminuya o simplemente desaparezca de la clínica, pero en el caso de lo requiera o necesite, podemos hacer el manejo oxigenatorio. Para esto también podemos basarnos en la regla de las 2 horas. Una vez iniciada la clínica, habiendo pasado 2 horas, si es que el paciente no mejora el cuadro clínico o si su FiO2 es mayor a 0.4, podemos hacer uso de esto, ¿no?, del manejo oxigenatorio, en el cual se le puede dar soporte con cánula binasal o un cabezal, en el cual el objetivo es llegar a una saturación del 90-95%. También se tiene que hacer un manejo de la mano, ¿no?, un manejo respiratorio, un manejo nutricional, y también se ha visto en diferentes estudios el uso de medicamentos, aunque no está del todo definido. Se ha visto que se puede usar lo que es la furosemida o la epinefrina, pero no han tenido tanta evidencia de que realmente funciona en estos pacientes. Sin embargo, el uso de los beta-2 agonistas, como el salbutamol, sí se ha visto que puede llegar a ayudar a que los síntomas o los signos desaparezcan con mayor rapidez. Continuando con el siguiente tema, vamos a hablar de lo que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, o SALAM, o también conocido como SAM. Como definición, en este artículo 2024 se va a definir como una dificultad respiratoria en un neonato nacido a término o a postérmino, teniendo como factor principal de desarrollo el hecho de que el paciente o el neonato presente ya de por sí un líquido amniótico meconial, o como se le conoce como el ESAF, es un líquido amniótico manchado o contaminado con meconio. Entonces, lo primero que se debe entender de este tema es que no es necesario que el bebé sea a término o postérmino. En cualquiera de estos dos casos se puede presentar el SALAM. Esto es derivado de si es que hay o no presencia de meconio en el líquido amniótico. ¿Sí? Dentro de la epidemiología, primero tenemos la epidemiología del LAM, o el líquido amniótico meconial, que nos dice que del 4 e incluso hasta el 22% de todos los nacimientos van a presentar el líquido amniótico. Sin embargo, el hecho de que presenten el líquido amniótico meconial no implica que van a presentar el SALAM. Dentro de estos casos del 4 al 22% tenemos a los partos post-término, que esto quiere decir mayor de 42 semanas de gestación, que tienen un factor de riesgo aumentado debido a la hipoxia que puede presentar este neonato. Y por último, ya la epidemiología del SALAM, que nos dice que del 3 al 12% van a presentar el SALAM. Es decir, de estos 4 a 22%, solo el 3 al 12% del 22% va a presentar el SALAM. Dentro de los factores de riesgos, en un estudio en Nepal se estudió los factores de riesgo debido en un factor de importancia o en orden de importancia, siendo esto es el factor de riesgo más importante, los embarazos postérminos, ya que como hemos visto, estos provocan que el bebé pueda sufrir una hipoxia, que a su vez vamos a ver la fisiopatología, que es la responsable de esta SALAM. Dentro de los factores de riesgo también importantes tenemos lo que es el RCIU, lo que es el oligohidramnios, una madre fumadora, coriomionitis o una sepsis neonatal, el uso de oxitocina en trabajo de parto, madre con diabetes mellitus y por último un trabajo de parto prolongado. Dentro de la fisiopatología vamos a tener como principal factor, como tal aún en estudio, lo que es la hipoxia fetal. Esto derivado de que normalmente el bebé al momento de nacer, o bueno, el neonato al momento de nacer no presenta peristaltismo.
al momento de presentar una hipoxia, el neonato va a presentar un reflejo de boqueo, y así como una compensación de esta hipoxia, buscando, por decirlo así, como cuando una persona se ahoga, buscando oxígeno, lo que va a provocar la aspiración de líquido amniótico. A su vez, esta hipoxia va a provocar el aumento del peristaltismo intestinal, así como la relajación de esfínteres, contaminando así el líquido amniótico, produciendo ya de una vez lo que es el LAM, o el líquido amniótico meconial. Acompañado de este reflejo de boqueo, se va a producir la aspiración de este líquido amniótico meconial, siendo que el meconio, como es espeso y a su vez es factor inflamatorio, va a provocar la destrucción de los neumocitos tipo 2 sobre todo, lo que a su vez va a disminuir lo que es la aspiración del meconio, lo que a su vez va a reducir lo que a su vez va a reducir lo que es la producción del líquido tensioactivo o el líquido surfactante, que a su vez va a producir una disminución en el equilibrio de presión-perfusión. Entonces, tenemos una serie de mecanismos que al final lo que van a llevar va a ser a un daño del pulmón, a su vez una disminución en la ventilación del neonato, lo que a su vez va a producir más hipoxia, que a su vez va a llevar a más movimiento de boqueo en un círculo en el que el bebé va a terminar aspirando aún más. Dentro del cuadro clínico vamos a tener que el primer y más evidente signo de lo que es el SALAM va a ser primero la presencia del LAM, es decir, que el líquido amniótico esté contaminado con meconio. Dentro de lo que son las manifestaciones iniciales tenemos como primer punto lo que es el líquido amniótico teñido de meconio, una apariencia depresiva al nacer con hipotonía o un Apgar bajo, una coloración verdosa en uñas o cordón umbilical, esto derivado de la presencia del neonato bañado por el meconio. En síntomas respiratorios, una taquimia tratando de compensar esta hipoxia fetal, retracciones intercostales, aleteo nasal, quejido respiratorio, cirrosis central. Dentro de los signos sistémicos tenemos lo que es la hipoxemia persistente, una acidosis respiratoria, hipotermia, fiebre, letargo y por último, en algunos casos ya más complicados, convulsiones. Dentro del diagnóstico, dentro del artículo se dice, se recomienda criterios diagnósticos como puede ser una dificultad respiratoria en un neonato nacido a través del LAM como principal criterio diagnóstico, un requerimiento de oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno hemoglobina superior al 92%, un requerimiento de oxígeno suplementario que comience antes de las 2 horas de vida y que perdure más de 12 horas, una ausencia de anomalías congénitas de las vías respiratorias y, aunque no esté incluido en este cuadro, en el artículo se indica de que este debe ser un diagnóstico de exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe ser una de las primeras factores o patologías en las que se debe pensar en un bebé con apnea o con dificultad respiratoria. Dentro de la radiografía podemos ver, no sé si se nota atrás, pero se puede ver un broncoderrama aéreo, así como signos de hiperinsuflación. Como podemos ver que el pulmón, por decirlo así, está más opaco o más negro. Además de signos de hiperinsuflación como la orientalización de las costillas, aumento de la trama vascular, etc. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener a la neumonía neonatal, que como ya dije, este es un diagnóstico de exclusión, es decir, primero debo descartar que el paciente o el bebé tenga una neumonía, una taquimia transitoria que como mi compañero ya dijo es de las principales causas de dificultad respiratoria neonatal, una enfermedad de membrana hialina e incluso una malformación o una hiperplasia pulmonar. Dentro del tratamiento, como tal, este está en estudio, no tiene un tratamiento óptimo, más que todo se trata de un apoyo respiratorio al neonato. Está en estudio actualmente. Antes se decía que era recomendable utilizar antibióticos, ya que el meconio es un medio de cultivo muy importante, por decirlo así. Sin embargo, debido a los estudios se dice de que salvo que el neonato presente signos de inflamación o de infección, no se debe hacer uso de estos. Como tal, los esteroides lo mismo, antes se recomendaba su uso, sin embargo, estudios recientes recomiendan que es mejor no usarlos. Dentro del apoyo que se va a tener sobre lo que es el bebé también, antes se recomendaba lo que es la aspiración nasogástrica, sin embargo, lo mismo en estudios actuales, se recomienda que este no modifica o la gravedad o el pronóstico e incluso no modifica la mortalidad de lo que es el SALAM.
Se recomienda más que todo el soporte respiratorio. Antes se usaba mucho lo que era el ECMO o la oxigenación por membrana extracorpórea, pero en estudios actuales y en pruebas farmacológicas, bueno, en pruebas de tratamiento, actualmente se está reemplazando el ECMO por el uso de óxido nítrico inhalado o incluso de el surfactante. Esto debido a que el meconio, una de las causas o fisiopatología que va a tener va a ser la destrucción de este líquido surfactante, a su vez modificando y aumentando a su vez la hipoxia. Entonces, uno de los tratamientos actuando sobre la fisiopatología sería administrarle de manera exógena el líquido surfactante. Ahora vamos a hablar de lo que es la enfermedad de membrana hialina, antiguamente conocida como enfermedad de membrana hialina, actualmente conocida como enfermedad o síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Dentro de la definición vamos a tener que este va a ser un trastorno respiratorio neonatal caracterizado por insuficiencia respiratoria secundaria a déficit cuantitativo o cualitativo de lo que es el líquido surfactante o el surfactante pulmonar. Esto principalmente presentado en bebés prematuros, esto que quiere decir menor de 37 semanas, debido a que la producción del surfactante es de aproximadamente mayor a 24 semanas, en algunas bibliografías dice 26, hacia adelante. Entonces vamos a tener que esta patología se va a presentar principalmente en neonatos que no están produciendo ese surfactante. Dentro de la epidemiología tenemos como tal que en bebés menores de 28 semanas el 80% de los neonatos va a sufrir esta patología, siendo que esta disminuye al momento del crecimiento o el paso de las semanas de gestación, de un 80% a un 50% entre los 28 y 32 semanas, un 5% en mayores de 37 semanas. La incidencia global como tal disminuye debido a que antes no se trataba, por decirlo así, en partos prematuros, no se daba el uso de surfactante. Sin embargo, con el avance del tratamiento, ahora es más probable de que se trate antes de que sufra esta patología. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener como principal factor de riesgo de un 60 a 80% de asociación lo que es la prematuridad. Esto quiere decir menor de 34 semanas, que el bebé tenga sexo masculino, que haya nacido por cesárea, que la mamá presente diabetes materna o que haya parto múltiple. Dentro de la fisiopatología vamos a tener como principal factor lo que es el déficit de surfactante. Esto a su vez va a provocar daño a los neumocitos tipo 2, que a su vez va a causar un edema o provocación de exudado, que a su vez va a producir una membrana, de ahí que viene el nombre antiguo como membrana hialina, enfermedad de membrana hialina, que va a provocar una membrana que envuelve al alvéolo y que va a provocar que a su vez este alvéolo no se pueda extender, provocando una atelectasia pulmonar, un daño pulmonar, una destrucción que a su vez va a provocar más formación de membranas hialinas, lo que a su vez va a provocar más colapso de los alvéolos y a su vez una disminución de lo que es la compliancia pulmonar. A su vez también va a provocar una respuesta inflamatoria, ya que al producirse una destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 va a haber una respuesta inflamatoria con presencia de interleucinas o factor de necrosis tumoral, una respuesta inflamatoria, como ya dije, y un aumento de la resistencia vascular. Esto buscando compensar esta hipoxia que va a causar lo que es la falta o disminución de este surfactante. ¿Sí? Continuando con la exposición del tema, vamos a hablar acerca de lo que es el cuadro clínico. Primero que nada, nuestro paciente va a tener lo que es, bueno, vamos a empezar con lo que es de evolución natural. Vamos a tener un pico de esta enfermedad de la sintomatología de la clínica hasta las 48-72 horas. Vamos a dividirla en dos partes. Primero que nada, nuestro paciente va a nacer con lo que es ya la dificultad respiratoria. Y esto se va a dar ¿por qué? Por los mecanismos que explicó mi compañero anteriormente. Va a haber el colapso pulmonar, van a haber alvéolos no funcionantes, lo que va a hacer que de por sí el neonato tenga ya una dificultad respiratoria moderada a severa. Ahora, a partir de las 48-72 horas, esta clínica sintomatología va a empezar a descender, porque el propio neonato, el propio niño va a empezar a producir su surfactante, pero es en este momento, en esta etapa, en la cual puede producirse el síndrome de fuga de aire. Dentro de estas podemos considerar diferentes patologías, como el neumotórax, el neumomediastino o enfisemas. Entonces, habiendo considerado esto, ¿cuál es el cuadro clínico de nuestro paciente? Puede tener dificultad respiratoria precoz o severa, va a tener un murmullo vesicular disminuido,
Ahora, por el mismo hecho de que es un paciente prematuro, también su flujo de orina va a estar disminuido. ¿Y esto a qué va a contribuir? A que también haya la producción de edema. El paciente también va a estar con palidez, va a estar cianótico y por el propio edema que va a formarse va a haber menos líquido en circulación, va a haber más líquido ocupado en el edema, por lo que los pulsos periféricos también van a estar disminuidos. En general, como en la clínica de los 5 signos más característicos, va a haber un quejido intenso, aleteo nasal, tiraje intercostal, va a haber una disociación toracoabdominal y retracción external. Ahora, para poder hacer lo que es el diagnóstico, vamos a basarnos en lo que es el score de Edwards, que es básicamente una clasificación radiográfica, en la cual vamos a tomar en cuenta 4 parámetros, que es la granulación, el broncograma aéreo, las siluetas y la aireación, y tenemos 5 grados. Para resaltar aquí en el grado 1 y el grado 2, no vamos a ver que las siluetas y la aireación van a verse afectadas, ¿no? Todo lo que son parte de las estructuras vamos a verlo normal. En este caso tenemos el grado 1, en la cual tenemos una granulación tenue, un broncograma aéreo periliar, y las siluetas y la aireación, todo está normal, se ve claro. En el grado 2 vamos a ver que igual las estructuras tienen una visualización fácil, la granulación tiene una visualización fácil, hay un broncograma aéreo tenue, las siluetas y aireación también se aprecian normal. En el caso del grado 3, 4 o 5, ya vamos a ver que tanto las siluetas van a empezar a desaparecer, va a haber una aireación disminuida, y en el caso del grado 5, prácticamente ya no vamos a ver nada, ¿no? Tenemos los patrones que son el retículo granular, retículo nodular, vidrio esmerilado, broncograma aéreo con granulación y el pulmón blanco. El pulmón blanco es característico del grado 5, que es este de acá. Ahora, como complicaciones, como mencioné anteriormente, tenemos que puede haber la fuga de aire, ¿no? El síndrome de fuga de aire, que va a ser básicamente la acumulación de aire o gas, que puede tener consecuencias a corto y largo plazo, y entre estas patologías mencionamos el neumotórax, neumomediastino, neumopericardio. También está presente el enfisema intersticial y la displasia broncopulmonar. En este caso tenemos la imagen de un neumotórax, ¿no? En la cual, ¿qué consecuencias puede traer el paciente? Que uno, debido al colapso pulmonar, el espacio pleural se va a llenar de aire, y esto puede tener consecuencias de que puede generar una desviación de las estructuras, como la tráquea, un movimiento de la ubicación del corazón, una desviación del mediastino también. Con respecto al tratamiento, tenemos 2 momentos. El primero va a ser la prevención, antes de que nazca. Primero, evitar el parto prematuro. Y segundo, en caso de que la madre tenga riesgo justamente de un parto prematuro, tenemos que administrarle corticoide a la madre, para de esta manera madurar el pulmón con anterioridad y se evite esta patología. Como manejo inicial tenemos el manejo oxigenatorio ventilatorio. Lo principal que se le va a hacer al paciente es el CPAP, en donde tenemos que llegar a una saturación objetivo de 89 a 95. Luego también podemos hacer el uso de surfactante. En este caso tiene que ser surfactante exógeno, ya que el endógeno es el que produce el propio niño. Dentro del surfactante exógeno tenemos 2 tipos, el natural y el sintético. De preferencia siempre va a tener mayor beneficio o mejor eficacia el surfactante natural, que posteriormente vamos a ver algunos de ellos. Y también tenemos que brindar al paciente cuidados de apoyo, darle o proporcionarle un ambiente térmico normal adecuado, en la cual se encuentre en una temperatura entre 36.5 a 37 grados. También hay que brindarle una estabilidad cardiovascular. También podemos darle cafeína. La cafeína va a servir esencialmente al paciente para que no desarrolle posteriormente una broncodisplasia pulmonar y para que tampoco tenga episodios de apnea. También tenemos que darle soporte nutricional, balance hídrico, que este balance hídrico tiene que estar ligeramente neutro o ligeramente negativo. Entonces, con respecto al uso de CPAP, vamos a tener este algoritmo en el cual, si es que el esfuerzo respiratorio es sostenido y requiere una FIO2 menor a 0.4, vamos a mantenernos con el CPAP. En el caso de tener una respuesta positiva, vamos a continuar hasta que remitan los síntomas. Y en el caso de tener una respuesta negativa, o sea, tener un FIO2 mayor a 0.4 o que esté en una acidosis por un pH menor a 7.2, vamos a intubar y administrar terapia con surfactante. El surfactante solamente se puede suministrar por vía endotraqueal. Y luego vamos a tener un NAGA. Ahora, de entrada, si es que nuestro paciente presenta apnea o un FIO2 mayor a 0.4, igual, lo intubamos y administramos terapia con surfactante.
Ahora, con respecto a los surfactantes tenemos diferentes. En este caso solamente tenemos los surfactantes naturales. Tenemos el Foractan Alpha, que es el Corosurf, el Infasurf, el Survantran, el Bles, que es disponible en ciertos mercados. Entonces todos estos de acá tienen un origen natural. Como vemos acá, este es de los pueblos de los porcinos, este es de ternero, el peractante es de bovinos, en el caso del extracto lípido igual es de bovino. En general, la dosis de estos surfactantes tienen un rango de 100 a 200 miligramos por kilo por dosis. En el caso de que nuestro paciente requiere surfactante, se le suministra y tendría que presentar una mejoría inmediata. En caso no presente mejoría, tenemos que descartar la posibilidad de otra patología. Pero en caso presente mejoría y esta no sea lo suficiente para que nuestro paciente ya se encuentre bien o en un estado de recuperación, podemos volver a suministrar una dosis, pero ya más disminuida. Y dependiendo del tipo de surfactante que utilicemos, va a disminuir o aumentar el tiempo después el cual se va a administrar. Eso sería todo. Me ha gustado, pero una sugerencia siempre para los que van a hacer los seminarios. La idea no es tocar todas las patologías. Les pongo un ejemplo, fiebre. Pues voy a hacer todos los diagnósticos que pueden producir fiebre. No es necesario. Sino cómo enfocamos en la emergencia cuando nos encontramos con un síndrome de dificultad respiratoria. Ejemplo, vamos a ponerles dos casos acá. Nace un niño sin factores de riesgo, absolutamente nada, ¿no? Parto por cesárea, ¿no? Bien, el niño tiene unos gritos que todo el mundo en la sala dice, caramba, qué grito va a ser político, ¿no? Lo llevan, lo secan, completamente normal, lo van a lactar, a la media hora lo pasan a la cunita, de repente la enfermera viene y te dice, doctor, el niño está con retracciones. Y dice, ¿qué mal? El niño está con retracciones. ¿Qué sospecha diagnóstica usted? No, a ver, harían ustedes. ¿Quién tiene una idea? ¿Quién? Se acepta cualquier comentario. Empieza a venir a aprender. Podría ser una taquimia, ya, muy rápido, pero ya. ¿Qué otra? ¿Membrana de hialina? Podría, sí, aunque no hay factores de riesgo, porque son niños términos, ¿no? A ver, preguntaremos acá a los especialistas. Ya, una posibilidad sería la taquimia transitoria, efectivamente, pero muy rápido, es casi a la media hora que comienza a presentar eso, por ejemplo. Pero hay un dato semiológico que no le están tomando en cuenta. El grito. O sea, yo por el parto por cesárea diría, sí, a término todo el grito una membrana de hialina, pero ese grito que todavía hemos exagerado, que todo el mundo ha dicho va a ser político, ¿qué puede producir en el pulmón? Un esfuerzo libertad. ¿Qué podría producir en el pulmón? Lo contrario. ¿Qué puede dar? Un neumotórax. Claro, a ese niño yo me encuentro con una dificultad, ¿no? Pensaría, sí, pues una taquimia, va a tener una placa, pero lo más probable es que vas a encontrar un neumotórax, ¿no? ¿Por qué? Ese esfuerzo. Ese es lo que ustedes tienen que afinar para su diagnóstico. ¿Ya? Entonces, usamos todo lo que han expuesto sus compañeros. ¿Ya? El otro caso, a ver, nace... Ya, es una mamá que llega de emergencia al hospital, ¿no? Con un dolor terrible, ¿no? En el abdomen, ¿no? Embarazada ya de 9 semanas, casi a término, pero le dijeron que iba a ser el 15 la operación, pero hoy día llega por emergencia con un dolor terrible, va a examinar al ginecólogo, casi un vientre en tabla, ¿no? Hace una sospecha de un desprendimiento prematuro de placenta, entra de urgencia, logran salvarlo al bebé. Y el niño nace y está con dificultad respiratoria. ¿Qué puede ser? Membrana de hialina. A término, ¿eh? A término. Alquimia. Inmediatamente ha nacido y ya está con dificultad respiratoria.
Entonces, miren ustedes cómo se van haciendo sus preguntas mentalmente, qué puede tener, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que afinar. Cuando me enfrento a un paciente igualito, yo tengo un paciente con fiebre, rápidamente, ¿qué es lo que puede estar pasando? Hago mis preguntas dirigidas, hago mi examen dirigido. ¿Ustedes qué sospechan? Para qué respuesta. Eso les va a dar la experiencia. Pero para eso presentamos estos seminarios, para que ustedes vayan adquiriendo esa experiencia. ¿Mi idea? Lo has expuesto ahí. Por ahí tienen la respuesta, la han dado, pero ustedes deben afinar. ¿De qué tipo? Has dicho ahí. Estamos hablando del surfactante. O sea, ¿qué ha pasado? Se ha alterado el surfactante, ¿por qué? ¿Cuantitativo? ¿Cualitativo? ¿Por qué? ¿Qué se produce en desprendimiento placentario? Una hipoxia grave, aguda. Y eso produce alteraciones de los neumocitos. ¿Ya? Y si bien esto tenía su surfactante normal, pero por la hipoxia se deteriora. ¿Ya? Y te va a dar. Muy bien, ¿no? Excelente. Esa es la forma de comer. Muy bien. Felicitaciones, chicos.